¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hoy nos vamos de viaje al corazón de Europa y también a los países nórdicos, que es un lugar donde ocurren muchas cosas, en ocasiones tenebrosas, y de las que aquí no nos enteramos porque nos han vendido una especie de mundo idílico que realmente no es exactamente así en el mundo real. Si eres un seguidor del Cascarón de Nuez, si eres un seguidor o seguidora de este canal, sabrás y no te habrás sorprendido que un personaje como Geert Wilders acabe ganando las elecciones en los Países Bajos, en Holanda. Y no te sorprenderá porque no hace mucho te contamos en un vídeo los tremendos problemas que tiene ese país y que aunque en el día a día y en la calle, como en tantos otros países europeos, no se vean salvo en ocasiones, afectan profundamente a los cimientos y las raíces de un Estado como Holanda, que es uno de los países fundadores de la Unión Europea y en el que el candidato más votado para la presidencia del país es una persona que está en contra de la Unión Europea y que durante muchos años ha defendido en su mensaje, además de la expulsión indirecta de todos aquellos inmigrantes que sean de origen musulmán, el hecho de que Holanda salga de la Unión Europea. Geert Wilders es la persona que ha ganado las elecciones. Geert Wilders, tienes que saber que es el político europeo con diferencia más amenazado y que se mueve y allá donde va hay 6 guardaespaldas, como mínimo 6 personas protegiendo su integridad física, porque Wilders, entre otras cosas, no solamente ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones, sino que además se descubrió que había un complot, unas personas que supuestamente estaban preparándose para atentar contra él. Me baila ahora la cifra ya en el año 18-19, pero es que además la historia de este personaje, que es un auténtico personaje, que ya no es tan extraño en la Unión Europea, está Meloni en Italia con un mensaje parecido, en Francia tiene muchas posibilidades de ganar el partido de Le Pen, en países como Finlandia se ha roto la coalición de gobierno y en otros países, en definitiva, manda las facciones más a la derecha del arco parlamentario. Incluso en nuestro país, que parece que es una especie de Spain is different, que va en dirección completamente opuesta, lo cierto es que en España el gobierno que se ha conformado es única y exclusivamente porque se ha acordado, se ha llegado a una mayoría no formada por partidos de extrema derecha, como en la mayoría de movimientos que está viendo la Unión Europea, sino por partidos que están también en un lado extremo, pero en este caso en el lado extremo de que quieren destruir el país, o mejor dicho, quieren desmembrar o quieren desde dentro romper lo que es la estructura del país, que a su vez sustenta su economía y otras muchas cosas. O sea que si lo de aquellos sitios es una rareza, lo nuestro es una rareza al cuadrado. Pero lo cierto es que este personaje, Wilders, comenzó en la política y a ir a saco contra el Islam cuando ocurrió una cosa muy grave que ya se ha olvidado también. Me refiero el nombre de una persona llamada Theo Van Gogh, que fue asesinada por un islamista radical o radicalizado, y a partir de ahí fue donde Wilders abrazó el mensaje contra el islamismo y comenzó a desarrollar un discurso que no cabía en lo que era el partido socialdemócrata, el partido de derecha centrado, podríamos decir, tradicional de ese país. Así fundó el partido en el que está ahora, que finalmente ha conseguido ser el más votado. Veremos si prospera en las elecciones. Y todo esto te lo cuento porque el mensaje en los últimos 20 años en los que Wilders lleva machacando con todas las dificultades y problemas que poco a poco ha ido adoptando su país, es absolutamente contra la inmigración y contra el Islam y contra los marroquíes, específicamente, que son la tercera nacionalidad más poblada en ese país. Pero es que no muy lejos de allá, no vamos a hablar de otros sitios, como todo lo que está pasando en Francia y en Suecia, donde también el partido de extrema derecha es el segundo más votado del país. En un país como en Alemania, la gran novedad es que los socialdemócratas y los partidos de izquierdas están pidiendo muchísimo más control de la inmigración y también de lo que hacen los inmigrantes, más mano dura, en definitiva, porque todo se les está yendo de las manos. Y en todo este mare magnum y en todo este bateburrillo tremendo que estamos viviendo dentro de la Unión Europea, con la Agenda 2030 de ruido de fondo y cada vez más partidos ultras o hacia una dirección u otra, pero extremistas e igualmente también contra la Unión Europea, hay un pequeño país en la Unión Europea que lleva desde el año 17-18 siendo pionero, cada uno que piense lo que quiera acerca de las medidas, sobre medidas que te voy a contar a continuación, que son tan extremas que en muchos casos los tribunales de derechos humanos de la Unión Europea le están tumbando las políticas, con lo cual también cabe plantearse si el problema que los propios europeos hemos generado con la integración de las personas que vienen de fuera y específicamente de países muy reprimidos o donde la educación directamente no existe con los estándares occidentales, básicamente países africanos y países islámicos, muchos de ellos procedentes de lugares que están en guerra, ya no tiene remedio y esto ya nadie lo va a poder parar. Y de ese país me voy a detener y te recomiendo, te invito a que te sientes conmigo porque te va a sorprender, sobre todo desde el prisma, desde el punto de vista
Bambi que tenemos en España, cuáles son las medidas que está adoptando Dinamarca y además qué partidos políticos las están intentando adoptar, chocando permanentemente, como digo, con los tribunales de la Unión Europea. Vamos a verlo. Bueno, en Dinamarca ahora mismo es Mette Frederiksen del Partido Socialdemócrata quien ostenta la presidencia del país, que relevó al partido de derecha, sería como el PSOE y PP en España, al revés, gobernaba el PP, entraron los socialdemócratas, pero lejos de cambiar la política de inmigración del país, no solamente han ratificado todo lo que los socialdemócratas y partidos radicales fueron proponiendo en la pasada década, sino que además lo han apuntalado y lo han ampliado en cierta medida. Lo único que han hecho es cambiar una palabra que se ha convertido en un tabú, que es la palabra gueto, por una palabra o por una expresión menos dura, que son sociedades paralelas. Si sigues el canal, sabes que te hemos hablado muchísimo del gravísimo problema de las sociedades paralelas que se han creado en un país como Suecia por no tener una política adecuada para controlar la inmigración y especialmente el crecimiento de las personas que viven, segundas generaciones, que viven en esos guetos de inmigrantes, que es exactamente el mismo problema que tienen en Francia, en las grandes ciudades y especialmente en París. Lo cierto es que estas políticas de Dinamarca son muy extremas y además de incluir ideas de deportación muy potentes para personas que delincan o para personas incluso que se demuestre que han cometido un delito, se les puedan embargar sus bienes, deportaciones de inmigrantes irregulares a Ruanda o a delincuentes que están en la cárcel y por el motivo que sea, se les quiere deportar del país, el motivo legal que sea, y no hay un convenio de deportación del país, personas que están mandando a Kosovo e incluso también personas que están mandando a campos de reclusión de inmigrantes ilegales de una manera absolutamente indefinida. En el caso, por ejemplo, de inmigrantes que están intentando llegar desde Siria, ya Dinamarca ha declarado que Siria es una zona segura y por lo tanto, como no hay convenio con Al-Assad, lo que está ocurriendo es que estas personas se quedan de manera indefinida en un campo, en un centro de acogida para refugiados, sin una especie de limbo legal del que no salen. Pero lo verdaderamente impactante, justamente en esta Dinamarca que no quiere ser Suecia, Dinamarca siempre ha sido como una especie de país muy moderno y cosmopolita desde el punto de vista de los ojos que miramos desde fuera, pero también un país muy agrícola y en cierta medida conservador, e incluso un país que se iba a trabajar a Suecia porque tenía un nivel de vida inferior que luego acabó remontando, igualando e incluso superando. Bueno, pues en este país justamente lo que más llama la atención es justamente la política anti-guetos o la política anti-sociedades paralelas, que directamente lo que busca es diluir a la fuerza los barrios en los que viven las personas inmigrantes y también los más pobres. ¿Y cómo quieren hacerlo? Bueno, pues déjame que te explique un poco de qué manera ellos definen que estos son guetos. Hay dos tipos de guetos, así es como lo han llamado hasta hace 4 días, los guetos normales y los guetos duros. Los guetos normales son sitios en los que el 50% o más de la población es población inmigrante de países no europeos, que tienen un 40% como mínimo de la población que ni estudia ni trabaja, que tienen un 60% de los residentes de ese barrio, de esa zona, que tienen estudios nulos o como mucho estudios de primaria, que tienen unos niveles de criminalidad reconocida, es decir, bajo sentencia judicial, que triplican los estándares del país. Y por último, son sitios que tienen un 55% al menos de ingresos inferiores a la media de la región en la que está ese barrio. Bueno, pues de estas 5 características que podrían tener estos barrios, basta con que se cumplan 3 para que ya en Dinamarca se considere que este lugar es un gueto y por lo tanto se tienen que poner en marcha automáticamente medidas para directamente destruir el gueto. Hay que tener en cuenta también que hay una medida todavía más dura, una forma de medición todavía superior, que es cuando más del 80% de la población es de origen inmigrante no europeo. Y eso ocurre en algunos barrios, sobre todo cerca de Copenhague, especial y específicamente en el barrio de Mølleparken, en el que el 100% directamente de toda la población es inmigrante. Y ojo a las medidas que los daneses han tomado, además de las medidas de deportación de las que te acabo de hablar, con igualmente limbos legales en Ruanda o, por ejemplo, mandando a la gente a Kosovo o a centros de internamiento permanentes. Por ejemplo, a todas aquellas personas que cometan un crimen en estas zonas y que sean inmigrantes, se les duplica la pena respecto a cualquier otro ciudadano que haya cometido un delito similar. En segundo lugar, a muchas de estas personas se les prohíbe ir de vacaciones
a los países de origen de los que vinieron para que las personas de la familia no vuelvan a adoptar las costumbres de ese lugar o sean radicalizadas. Y hablando de costumbres, ojo a esto porque en Dinamarca hay una medida, una política que es que los niños de 1 a 6 años estén obligados a pasar al menos 25 horas a la semana alejados de su familia para que se les eduque en las costumbres, las tradiciones y los usos habituales de un país como Dinamarca. E incluso también, y esto es muy fuerte, directamente derribar, destruir un porcentaje de edificios de vivienda social. Está prohibido igualmente que en estos guetos, en el futuro, en el barrio haya al menos un 40% o más de vivienda social. Si esto se pasa, esos edificios directamente se derruyen, se destruyen y estas personas se tienen que repartir por otros lugares, directamente los echan, los están deportando de ese lugar. Esto está pasando actualmente en Dinamarca, que por cierto en España no hablamos mucho de eso, pero es parecido a lo que se hace en algunos barrios donde viven personas muy marginales o en barrios chabolistas en los que los servicios sociales del país y del distrito en concreto les construyen edificios nuevos y los sacan de allí y los integran en barrios que tienen cierto nivel de comodidad o al menos tienen ciertos niveles de estándares de los que esas personas no gozan normalmente. Bueno, pues aquí lo que se está haciendo directamente es derribar una parte de los barrios e incluso también derribar la propia vivienda social, y esta es una de las medidas más polémicas porque o se derruyen esas viviendas sociales y se vuelven a construir pisos o directamente se obliga a la gente, como digo, a largarse del barrio para marcharse a otros barrios. ¿Qué es lo que pasa con toda esta vivienda nueva que se vuelve a construir o con todos los pisos vacíos que quedan? Que se están vendiendo y se están ofreciendo a empresas privadas para que estas empresas privadas hagan negocio con ellos y los vuelvan a vender a personas que tengan unas características concretas que lógicamente no tienen nada en común con todas estas medidas y todas estas descripciones que te estoy haciendo. Por ejemplo, todas las personas que ocupan estos edificios tienen que tener un empleo reconocido, tienen que tener un nivel de estudios, tienen que tener unos ingresos mínimos e igualmente también tienen que ser occidentales y específicamente europeos. Y todas estas medidas que se han puesto en marcha en la fase de transición entre el partido de derechas y el partido socialista continúan ahora con una presidencia socialista en el país, como digo, de Dinamarca. Esto, que te puede parecer muy interesante o llamativo, está ocurriendo ahora mismo en el corazón de Europa y lo que busca Dinamarca justamente es destruir y acabar con estos guetos para que no se les acabe yendo de las manos como ha ocurrido en Francia o como ha ocurrido en Suecia, como podría pasar no dentro de tanto tiempo probablemente en España. La cuestión es que este es un plan a medio-largo plazo. Se supone que todo este proyecto de identificación de guetos, y hay unas cuantas docenas, tienen trabajo, porque hay como 40 zonas identificadas, tendría que estar terminado en el año 2030 y en definitiva el país se habría reorganizado con todas estas medidas que te acabo de contar, entre las que se incluyen también medidas de absoluta barrera de frenado de entrada de personas refugiadas. De hecho, se están deportando o se están denegando cada vez más personas refugiadas en Dinamarca, e igualmente también con un problema muy importante añadido que tienen también, y es que esto al final los abogados han acabado elevándolo a las altas instancias de la Unión Europea y la propia Unión Europea está fallando en muchas ocasiones contra el Estado danés, que se tiene que comer con patatas sus propias medidas, aunque ellos continúan manteniéndolas y están siempre bordeando la línea de lo que el Tribunal de Derechos de la Unión Europea considera como lícito y dentro de los tratados de la Unión, ellos continúan, como digo, aunque a veces tengan sentencias negativas. De hecho, es muy llamativo, como por ejemplo, de toda la documentación que he estado mirando, un caso paradigmático es el caso de un ciudadano afgano de segunda generación que fue condenado por tráfico de cocaína y ya que igualmente se le encontraron 2 pistolas, 2 revólveres en su casa, era una persona reincidente y el país directamente quería echarlo fuera de Dinamarca. Bueno, pues los tribunales europeos han fallado a favor de este ciudadano afgano y por lo tanto han tenido que revocar la deportación de esta persona. Y así, con este caldo de cultivo, estamos viviendo actualmente en la Unión Europea y este es probablemente el principal problema y la principal preocupación de muchas de las sociedades del país. Ahora, en un sitio más, en un lugar más, se ha colado de Wilders, que es una persona que lleva 20 años intentando abrazar el poder en Holanda, en un país, como te conté en el vídeo que sacamos aquí en el Cascarón, y que a muchísimas personas me habéis escrito porque les impactó notablemente cuál era la situación social y política en ese país, en Holanda. De hecho, hace unos días nada más, a uno de los máximos mandatarios del partido de Wilders le han lanzado un botellazo en la cabeza en un bar y ha acabado en el hospital.
y el clima de violencia que hay frente a los políticos en ese país es digno desde luego de estudio, y también la tensión que hay con los asuntos de la mafia, las amenazas de muerte y en definitiva todo lo que rodea a una sociedad en la que las mafias se han ido introduciendo y cada vez tienen más peso en las zonas portuarias del país. Ese caldo de cultivo, si lo sumas a todo lo que está ocurriendo en Europa y también en España, que aunque algunos quieran vendernos como que somos una especie de oasis en todo este movimiento hacia la derecha radical, como digo, también estamos tremendamente influenciados por la derecha radical, que además es rupturista con la estructura del país. Nosotros no somos una anomalía, sino que somos una excepción todavía probablemente más radical en algunos casos, que va por otro lado, como un verso suelto, mientras también, por ejemplo, en un país como Portugal, Antonio Costa dimite por algo que luego se demuestra en lo que teóricamente él no había participado. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues este es el caldo de cultivo que tiene actualmente la Europa de la Agenda 2030 y la Europa que pensó en ese crecimiento infinito en el que se podía integrar a personas con culturas absolutamente en las antípodas de cuáles son los valores y nuestra forma de vivir, e igualmente también con los niveles educativos y de integración en la sociedad que las personas oriundas han acabado asimilando después de muchas y muchas y muchas generaciones de trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos meses en Holanda? Bueno, pues va a ser muy interesante y apasionante saber qué es lo que ocurre ahí, si Wilders al final tiene que ceder y llegar a acuerdos con partidos que estén más centrados para poder conformar un gobierno mínimamente estable, o si todo va a saltar por los aires. De momento ya está contemporizando, igual que ha ocurrido, por ejemplo, con otros políticos como Meloni cuando han abrazado el poder. Nada más, querida familia. Esta es la situación dentro de la Unión Europea. Es muy interesante también saber cómo hay países que han tomado la sartén por el mango con el apoyo de toda la sociedad, pero que se encuentran y chocan con los tribunales de la Unión Europea, con lo cual uno se plantea si realmente esto efectivamente tiene algún tipo de remedio, esto tiene algún tipo de solución, donde probablemente los daneses han sido los más audaces y también los más radicales. No olvidemos que Dinamarca, para terminar, es el único país de la Unión Europea que ha quitado un día de fiesta al Estado, con el consiguiente enfado terrible de todos los ciudadanos, un día religioso, además una tradición de 300 años, para con el dinero que genera la producción de ese día ponerlo en la bolsa de la OTAN para cumplir con ese presupuesto en defensa al que la OTAN les obliga a cumplir y que no estaban cumpliendo, como España. Directamente se han cargado un día de fiesta, algo que sería una medida tan increíblemente impopular en nuestro país que es imposible que suceda. Nada más, querida familia, esta es la realidad que estamos viviendo en nuestra vieja Europa. Hasta el siguiente viaje aquí en el Cascarón de Nuez. Adiós.